Quiero aprovechar la oportunidad para extenderte un fraternal saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y un abrazo a la distancia. La pregunta del día dice así: ¿por qué razón Jehová ama al pecador, pero aborrece al pecado? Manténgase conectado, que regreso pronto con la palabra. Voy a leer un par de textos del Evangelio según San Juan, el capítulo 16, versículos 8 y 9. Dice así la palabra de Dios: y cuando Él venga, hablando el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. ¿Cómo define Cristo la palabra pecado? Dice el texto: de pecado por cuanto no creen en mí. Dudar de Jesús, ser incrédulos, no creer en Él, es definido en la Biblia como pecado. Por eso en Génesis 15 y el versículo 6, la Biblia dice: y creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. Eso es lo opuesto a no creer en Jehová. En el caso de no creer, le es contado por pecado. Pero cuando Abraham creyó, le fue contado por justicia. Significa entonces que si Abraham no hubiese creído, entonces le hubieran tomado esa incredulidad como un acto de injusticia. Porque el pecado, según la Biblia, se define por creer o no creer. Si cree en Cristo, le es contado por justicia. Si no cree en Cristo, le es contado por pecado. ¿Me estoy dando a entender? Con razón, primera de Juan, el capítulo 3 y el versículo 4 menciona un detalle bien interesante en este contexto. Dice así: todo aquel que comete pecado. Todo aquel que comete ¿qué? Pecado. ¿Qué es pecado según lo que Cristo define? No creer en mí. Si yo no creo en Cristo, estoy en pecado. Pero si yo creo en Cristo, estoy en justicia. Eso es lo que leímos en Juan y también en Génesis. Por lo tanto, todo aquel que comete pecado, todo aquel que no cree en Cristo, dice el texto, infringe también la ley. ¿Qué ocurre primero? Primero yo no creo en Cristo y después infrinjo también la ley. Porque cuando yo cometo adulterio, cuando yo infrinjo la ley que dice no cometerás adulterio, primero yo tuve que no creer en Cristo, no aceptar el poder de Cristo, no aceptar la ayuda de Cristo, y por consiguiente infrinjo también la ley que dice no cometerás adulterio. ¿Me estoy dando a entender? Una cosa lleva a otra. Es imposible quebrantar la ley moral creyendo en Cristo. Cuando usted está creyendo en su poder, creyendo en su intercesión, creyendo en su ayuda, creyendo en su gracia, creyendo en su misericordia, creyendo en su palabra, Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces obedezco su ley por el poder que Él me ofrece en la persona del Espíritu Santo. Pero cuando yo no creo en Cristo, cuando yo dudo de Cristo, cuando yo rechazo a Cristo, entonces también voy a infringir la ley, también voy a mentir, también voy a robar, también voy a idolatrar, también voy a codiciar, también voy a tomar su nombre en vano, porque primero yo no creí en Él. Esto es bien necesario entenderlo, porque cuando yo peco, yo no estoy quebrantando una tabla, yo no estoy quebrantando un mandato, yo no estoy quebrantando una piedra. Cuando yo peco, estoy quebrantando un corazón. Porque el pecado es
no creer en Cristo. El pecado es no creer en Dios. Y cada vez que yo no creo en Él, yo le estoy reventando, quebrantando, hiriendo su corazón, porque el pecado, según la Biblia, es no creer en Cristo. Obviamente, al no creer en Él, también voy a hacer lo demás, también voy a fallar, también voy a hacer actos de injusticia, también voy a hacer actos de maldad, porque una cosa lleva a otra. Y por eso Génesis 6 y el versículo 6 dice que Jehová se arrepintió de haber hecho al hombre y le dolió en su corazón, porque cuando el hombre peca, quebranta el corazón de Dios.